Soy Lenis Brito y quiero que te imagines algo. Un día tu hijo sale de casa buscando trabajo y días después aparece muerto, presentado como un guerrillero que nunca fue. Eso en Colombia se conoce como los falsos positivos. Mi nombre es Yajaira y hoy quiero recordarles que Colombia ha vivido más de medio siglo de conflicto armado entre guerrillas, paramilitares y el Estado. Y en medio de esa guerra surgió uno de los capítulos más dolorosos y polémicos: las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes, en su mayoría jóvenes de barrios y veredas vulnerables, asesinados por el ejército y presentados como bajas en combate. Yo soy Yaricet Ariza y me hago la pregunta que muchos colombianos aún se hacen. ¿Por qué pasó esto? En los años 2000 había una presión enorme por mostrar resultados contra la insurgencia. Esa presión se tradujo en incentivos perversos, como ascensos, permisos, reconocimientos e incluso recompensas económicas para aquellos quienes reportaban muertos. El resultado fue devastador. La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado más de 6.400 víctimas entre el 2002 y el 2008. Por eso, hoy las madres de Soacha y tantas comunidades siguen gritando la verdad, que sus hijos no eran guerrilleros, eran inocentes. Blanca Monroy sostiene la foto de su hijo asesinado, Julián Oviedo Monroy. A los extremos, dos víctimas más de los llamados falsos positivos en Colombia. Supimos de la muerte de él a los 6 meses, cuenta la mujer. Recuerda que escuchó el rumor de que varios muchachos perdidos estaban apareciendo muertos en Bucaramanga, capital de Santander. Al indagar por Julián, se llevó una terrible sorpresa. En septiembre del 2008 llegó a Medicina Legal. Él le hicieron varias preguntas para identificar al desaparecido. Tenemos un NN de marzo que coincide con las versiones que usted da, pero no tenemos foto de él en el momento. Frente a un computador que revelaría el hecho más doloroso de su vida y con ayuda de un vaso de agua que le aclararía el nudo en la garganta, Blanca procedió a saber si se trataba de su hijo. Lo describe como algo estupefacto. Blanca se armó de valor, miró la cara del joven, el mismo al que no veía desde ese 2 de marzo y quien según Medicina Legal había fallecido al otro día de su desaparición. Los falsos positivos en Colombia dejaron un impacto devastador tanto psicológico como social. Las llamadas madres de Soacha simbolizan un dolor sin perdón y una memoria de resistencia frente a las mentiras estatal. Marín del 2019, en sus estudios clínicos, nos muestran que las víctimas y su familia sufrieron depresión, estrés postraumático y traumas profundos que aún afectan a nuevas generaciones. Como señalan Rojas 2020 y Bonilla 2017, estos crímenes no fueron hechos aislados, sino una práctica sistemática que utilizó a jóvenes pobres y campesinos como enemigos para sostener un discurso político, generando desconfianza, estigmatización y fractura del tejido social. Con ello, el dolor íntimo, traumas intergeneracionales, pérdida de confianza en las instituciones y un tejido social que aún busca reconstruirse. Cuando hablamos de los falsos positivos, hablamos de derechos fundamentales que fueron pisoteados. Se arrebató lo más valioso, el derecho a la vida. Se ignoró la dignidad humana porque las víctimas fueron tratadas como trofeos de guerra. También se rompió el derecho a la libertad y a la seguridad, ya que muchos fueron detenidos de manera injusta. Las familias quedaron sin su derecho a la verdad y a la justicia, cargando con dolor y silencio. Y junto a esto, se violó el debido proceso y se cometieron tratos crueles e inhumanos. En el fondo, se afectaron también los derechos de las víctimas y sus familias, su memoria, su historia y la posibilidad de una reparación real. Ejecuciones extrajudiciales que marcaron una herida profunda en la historia del país. Estos hechos no solo rompieron vidas y familias, también violaron compromisos internacionales. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana garantizan la vida, la dignidad y la justicia. La Convención contra la Tortura y las desapariciones forzadas exigen investigar y sancionar a los responsables. Y según los convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma, estos crímenes pueden ser considerados de guerra e incluso de lesa humanidad.
La Fiscalía abrió investigaciones y se han documentado más de 6.400 víctimas entre 2002 y 2008. Algunos militares de bajo y mediano rango recibieron condenas incluso de hasta 40 años de prisión en el caso de Soacha. Pero el gran debate está en que muchos consideran que los responsables de más alto rango no han sido sancionados como debería ser, y por eso se habla de una impunidad parcial. Desde el 2017, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, abrió el caso 03, que se centra en estas muertes presentadas como bajas en combate. Gracias a esto, varios generales han sido llamados a responder y muchos militares han reconocido su responsabilidad. Aún así, organismos internacionales como la ONU y la Corte Penal Internacional han advertido que el país todavía tiene una gran deuda con las víctimas, porque la justicia no ha llegado con la misma fuerza a todos los niveles de mando. El rol de la psicología jurídica en la atención a víctimas de los falsos positivos es fundamental porque se mueve en la frontera entre lo humano y lo legal. Según los que se expone en el video sobre acompañamiento psicojurídico a estas víctimas, no basta solamente con escuchar el dolor de las familias, también es necesario traducir ese sufrimiento en un lenguaje que tenga validez dentro de los procesos judiciales. El psicólogo jurídico orienta a las víctimas para que comprendan los pasos del sistema de justicia, aporta informes periciales que evidencian el daño psicológico y además de esto brinda una acompañamiento emocional en medio de escenarios judiciales que suelen ser fríos y revictimizantes en algunas ocasiones. De esta manera, su papel no es solamente terapéutico, sino también de empoderamiento, porque ayuda a que las madres, los familiares y las comunidades puedan sostener su voz y su verdad frente a instituciones que durante años intentaron silenciarlas. Así, la psicología jurídica se convierte en un puente entre la memoria íntima de las víctimas y la búsqueda colectiva de verdad y justicia en Colombia.